El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el 10º capítulo de Tyrion Lannister en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un poquito de resaca emocional, yo creo, de resaca laboral también, después de lo que ha sido la vorágine del análisis de los capítulos de House of the Dragon. Pero bueno, la verdad es que lo estábamos comentando antes fuera de micro. Ya teníamos ganas de volver otra vez a la rutina de la relectura, así que no hay mejor manera de empezar que con este capítulo de Tyrion, que yo creo que es un capítulo que nos habla muchísimo del personaje de Tyrion, aunque no es del único personaje que nos habla, porque vamos a descubrir mucho sobre el pasado de otros personajes. Así que deseando empezar. Pues sí, había ganas de volver y se ha notado, vosotros no lo habéis escuchado, pero ha habido un minuto en el que yo he intentado hacer la intro bien y no ha salido. Gracias a Dios. Santi lo ha editado. Así que, Santi, ¿tú qué tal estás? Hola chicas, ¿qué tal? Pues muy bien, ya de regreso con nuestra relectura, pero pues como decía Bea, después de la vorágine de esas 10 semanas, en la cual pues os agradecemos a todos los que habéis estado allí dándonos muchísimo apoyo, muchísimo cariño que se ha sentido durante esas semanas de la serie. Pero bueno, aquí estamos de nuevo con nuestra labor principal, que es esta relectura, que ya pues vamos bastante dentro de Choque de Reyes. Pues efectivamente, la Casa del Dragón ha terminado, pero la canción continúa, así que vamos a pasar a analizar este capítulo, pero antes, como siempre os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación, contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para Patreon. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/la canción continúa. Y vamos a empezar por este capítulo, como siempre, por lo más importante, que es vuestra participación en esa maravillosa sección que es la pregunta de los oyentes. Así que, Santi, dime, cuéntanos, ¿qué pregunta nos han dejado esta semana? Pues esta semana nos han dejado a través de nuestro Instagram, que como siempre ya sabéis, retomamos las preguntitas para los capítulos, que podéis participar con nosotros. Así que vamos a escuchar esta pregunta que nos han dejado. Hola, un saludo para los amigos de La Canción Continúa y muchísimas gracias por escoger mi pregunta para este capítulo. Yo la cuestión que quería plantear es cómo de probable sería y qué consecuencias tendría la historia si Tyrion decidiera que lo mejor es que Stannis tome la ciudad de Desembarco del Rey. Es decir, en este capítulo se nos plantea que efectivamente él sabe que no tiene el cariño ni el afecto de la gente, que tiene una situación tensa con su familia. Entonces, aunque luego efectivamente decide actuar pues defendiendo la ciudad y protegiendo a Joffrey, él en determinado contexto podría pensar que no, que lo mejor es, de hecho, dejar que Stannis entre, ya sea perdiendo una batalla o facilitando su entrada de alguna manera en la ciudad, y de esa manera conseguiría cosas que a él le vendrían muy bien. En primer lugar, Joffrey seguramente moriría, Stannis no dejaría que siguiese con vida si toma la ciudad, derrotaría políticamente a Cersei, porque aunque no muriese, seguro que Stannis la recluiría en sus habitaciones o no le dejaría salir de la Fortaleza Roja. Y luego aparte también conseguiría Tyrion una cosa muy importante para él, que es aumentar su estatus social, porque con un Tywin Lannister en abierta rebelión contra la corona, seguramente Stannis nombraría a Tyrion señor de Roca Casterly y por lo tanto sería una forma en la que Tyrion alcanzaría esa posición que siempre ha querido y ese reconocimiento, ese estatus por haber apoyado al rey en ese momento, ¿no? Si Stannis conquistase el desembarco del rey. Entonces este era el asunto que yo quería plantear, cómo habría sido la historia si los hechos hubieran ocurrido así, que yo creo que habría sido cuanto menos interesante. Nada más, muchísimas gracias. De verdad, el podcast está genial y espero que lo sigáis haciendo durante todos los capítulos que nos quedan de esta maravillosa saga. Un saludo. A ver, yo creo que Tyrion puede ser muchas cosas, pero él no es tonto. Y yo creo que jamás creería que dejar que Stannis tomase desembarco fuese una forma de acabar con Cersei. Yo creo que al contrario, sabría que tendría todo en contra de cara a que esto pasara. Pues por eso mismo vemos que en este capítulo
pues después de que habla con Varys y ya sabe la posición en la que puede estar Stannis dentro de poco, que es el empezar a marchar a desembarco, pues que eso amenaza muchísimas cosas, muchísimo a su familia, a su estirpe, a la misma ciudad de desembarco, porque Tyrion sabe que más allá del odio que él tenga con Cersei, él aprecia a sus sobrinos, sobre todo a Myrcella y a Tommen, y por más de que él se quiera quitar a Cersei de encima, de hecho, en este capítulo hablan sobre cómo si una persona mata su propia sangre, pues no está nada bien visto en Poniente, y cómo al final, por más de que este señor odie a su hermana, pues no deja de ser parte de su familia y no deja de... Por lo menos en este punto de la historia, ya sabemos que más adelante pues habrá muchas cuestiones por las cuales Tyrion tendrá muchos motivos para odiar aún más a Cersei, pero creo que realmente en este punto Tyrion no consideraría acabar con Cersei dejando que Stannis tome la fortaleza, porque sería simplemente dar su brazo a torcer y pues acabar con su propia vida, porque sabemos de que Stannis no va a perdonar a traidores y no veo a Tyrion pidiendo perdón ni pidiendo por su vida. Pero bueno, vosotras, ¿qué pensáis? Berta, cuéntanos. Pues en parte estoy de acuerdo, porque es verdad que es conocido, ¿no?, el odio que va a sentir Tyrion hacia ciertos miembros de su familia, en especial hacia su hermana Cersei. Pero aquí, en este punto de la historia, es una cuestión también de supervivencia propia, ¿no? Ya no solo de salvar su propia vida, que va en paquete, ¿no?, con salvar la ciudad y salvar a su hermana, y sobre todo también salvar a sus sobrinos. Tyrion en estos últimos capítulos se le ve especialmente preocupado por cuál va a ser el futuro de sus sobrinos, en especial de Myrcella, ¿no?, con todo ese plan que estábamos viendo hace unas semanas en sus anteriores capítulos. Y aquí, en este capítulo, se centra sobre todo en Tommen, ¿no?, en cuál va a ser el futuro de Tommen, cómo incluso si le pasase algo a Joffrey, Tommen sería la esperanza de la familia, etc. Entonces, por mucho que Tyrion llegase a odiar en este punto a Cersei, que incluso en este punto no es tanto, ¿no?, pero incluso si la odiase a niveles de, yo qué sé, festín de cuervos o danza de dragones, aquí yo creo que Tyrion siempre priorizaría primero la vida de los niños, su propia vida y también la de la ciudad, ¿no? Es un poco la conclusión, un poco, no sé si decir humorística o incluso irónica, a la que llega Tyrion al final del capítulo, ¿no? Al final, esta ciudad me odia y yo soy lo único que se interpone entre el caos y ella. Y es un poco eso, es como Tyrion sabe que el odio que pueda sentir él o que el que la gente pueda sentir hacia él está muy por debajo de la propia supervivencia o de la supervivencia de Desembarco del Rey, ¿no? Así que por poder, efectivamente, podría hacerlo, ¿no? Él mismo llega a esa conclusión en este capítulo, pero yo creo que Tyrion Lannister, por cómo es como personaje, por cómo es como persona, jamás, o por lo menos en este punto, no dejaría que pasase algo así, incluso aunque eso costase la vida de su hermana o la de su padre, al que también odia, ¿no? Hay cosas que prioriza Tyrion por encima de ese odio y justamente esa prioridad es lo que lo convierte generalmente en una persona, entre muchas comillas, buena, ¿no?, que sabe distinguir. De hecho, yo diría que incluso la posibilidad contraria es más probable, ¿no?, que Cersei, viéndose en una situación de poder como la que tiene Tyrion aquí, se viese la tesitura de, oye, si les dejo pasar a Stannis y se carga a Tyrion, pues le dejo pasar, ¿no? Es un acto muchísimo más propio de Cersei que del pobre Tyrion, que además aquí pues ni siquiera tiene ese odio tan arraigado como tendrá en el futuro. Pues yo estoy a medias de acuerdo y a medias no, y me explico. Estoy de acuerdo en el hecho de que Tyrion no es un personaje que dejaría que Stannis llegara a la ciudad y se coronara como rey y tal para que su hermana muriera o para liberarse de Cersei, pero no creo que sea, por ejemplo, para proteger la ciudad, y me explico. Al final, una rendición creo que sería mucho más positivo para la ciudad que una guerra. Es decir, si tú como Tyrion, como mano del rey, como defensor de la ciudad, rindes la ciudad, Stannis probablemente no tomaría represalias contra la ciudadanía. El hecho de que estés preparándote para una guerra, para una invasión, que por otro lado es lo normal en la posición en la que está Tyrion, probablemente genere más bajas que lo contrario.
Entonces, no creo que tenga tanto que ver con defender a la ciudad en el caso de que hiciera o se planteara algo así, o de que no se lo planteara, sino más bien el hecho de algo que han dicho mis compañeros y también yo he dicho en muchas ocasiones en el podcast, y es el hecho de que Tyrion, a pesar de que siente animadversión hacia su padre, hacia su hermana, él está muy orgulloso de la casa de la que es. Él es un Lannister y muchas veces yo creo que nos centramos en pensar que los Lannister, porque son los que estamos conociendo en este punto de canción, pues son horribles y son malos, pero dentro de los Lannister hay de muchos tipos, ¿vale? Entonces yo creo que Tyrion se siente orgulloso de la casa a la que pertenece. De hecho, es una de sus anclas a nivel de identidad, el hecho de que, bueno, yo puedo ser un enano, puedo ser despreciado por todo el mundo, puedo ser alguien a quien no aman, pero sigo siendo un Lannister. Es mi familia, es mi casa y debo defenderla sea como sea, incluso aunque tenga miembros de mi familia que me odien o a los que odie. Entonces, si mi familia ahora mismo tiene el control de la corona, ya sea desde la mano de Joffrey, de la mano de Tommen o de quien sea más adelante, él como miembro de esa familia, como mano del rey, su deber es defender la ciudad de un posible usurpador, entre comillas, que sería en este caso Stannis. Entonces yo creo que quizás tiene más que ver, o me encaja más como personaje, la parte, digamos, de que es su deber y es su familia, y por eso no rendiría la ciudad por mucho que odie a Cersei, que no el intentar proteger la ciudad, porque Tyrion es consciente de que esta guerra es lo que está trayendo la hambruna a la ciudad, el hecho de que se estén enfrentando estas facciones es lo que está haciendo estos 5 reyes, es lo que está haciendo que la gente de Desembarco del Rey sufra. Las penurias que pasan también tienen que ver con en qué se está gastando el dinero para defender la ciudad y por lo tanto creo que sería mucho más liberador para la población el decir, no, mira, yo rindo la ciudad a Stannis y probablemente Stannis no se vaya a ensañar. Evidentemente saben que Stannis es un hombre férreo, es un hombre, bueno, pues es lo que se dice de él, ¿no? Un hombre duro, pero también se sabe que Stannis ha perdonado a los, por ejemplo, a los que apoyaban a su hermano. Entonces, yo creo que Stannis lo que busca en este punto es la rendición al precio que sea y si puede no derramar sangre, mejor. Y si llega a una ciudad libre de batallas y de guerras, mucho mejor. Y yo creo que Tyrion es lo suficientemente inteligente como para saber eso. Entonces, el hecho de que él se considere lo que lo separa del caos a la ciudad tiene que ver más con el hecho de que él tiene un plan para defenderla. Pero si la rindiera, creo que es consciente de que la gente de Desembarco sufriría menos que si hubiera una guerra o un asedio o lo que sea. Pues sí, es una buena puntualización la que haces. En tanto en cuanto quizás lo mejor para la ciudad sería incluso rendirla. No sé si eso hubiese sido una vía más pacífica, ¿no? En tanto en cuanto tenemos otros casos de saqueos, ¿no? Que a pesar de la rendición de la ciudad, pero sí que es verdad que presentar batalla pues supone lo que supone, ¿no? Para la ciudad y en tanto en cuanto Tyrion podría barajar esta posibilidad si quisiese, pues eso, ¿no? Como dice la pregunta, entregar a su hermana o hacer que se muera su hermana en pues una de estas. Sí, no lo hubiese hecho quizás tanto por la propia ciudad como por ese rencor, ¿no? Que podría tener. Aún así, como bien han dicho mis compañeros, creo que es la opinión de los tres que Tyrion, por lo menos en este punto, no está en ese, ¿no? Con ese rencor hacia su hermana, con ese odio hacia su hermana como para hacer algo así. Así que vamos a ver en este capítulo cómo está Tyrion realmente, qué siente hacia su hermana y qué siente hacia las demás personas que tiene a su alrededor, y empezamos haciéndolo como siempre, por el resumen de este capítulo. La reina tiene intención de sacar de aquí al príncipe Tommen. Estaban a solas, arrodillados en la penumbra silenciosa del septo. Pese a todo, Lancel hablaba en voz baja. Lord Giles se lo llevará a Rosby y lo disfrazará de paje. Planean teñirle el pelo de negro y decir que es hijo de un caballero errante. ¿De quién tiene miedo Cersei? ¿De la turba o de mí? De ambos. Tyrion se quedó en el septo un rato después de que su primo se marchara. En el altar del guerrero encendió una vela con la llama de otra. Cuida de mi hermano, cabrón de mierda, que es de los tuyos. Encendió otra vela al desconocido, esa por sí mismo. Aquella noche, cuando la fortaleza roja estaba ya a oscuras, Bronn llegó y la encontró sellando una carta. Llévale esto a Sir Jacelyn Bywater. ¿Qué dice? Bronn no sabía leer, de manera que hacía preguntas indiscretas.
que se le ordena que patrullen por el camino de las rosas. Es más probable que Stannis venga por el camino real. Claro, ya lo sé. Dile a Bywater que no haga caso del contenido de la carta y que lleve a sus hombres hacia el norte. Tiene que preparar una trampa en el camino a Rosby. Lord Giles saldrá hacia su castillo con mi sobrino. Y quieres que traiga al chico de vuelta, ¿no? No, quiero que lo lleve al castillo. Tyrion había decidido que sacar al chico de la ciudad era una de las mejores ideas que se le habían ocurrido a su hermana. En Rosby, Tommen estaría a salvo y le ponían las cosas más difíciles a Stannis. Lord Giles le ordenará a su castellano que abra las puertas. Bywater deberá proteger allí a Tommen. Pregúntale que qué tal le suena que lo llamen Lord Bywater. Lord Bronn sonaría mejor. Yo también podría poner a salvo al chico. ¿Qué deberá hacer el nuevo Lord con el antiguo? Lo que mejor le parezca. Pero no quiero que muera. Mi hermana enviará a un miembro de la Guardia Real como escolta del príncipe. El perro es el escudo de Joffrey. No lo abandonará. Los capas doradas de mano de hierro se pueden encargar de cualquiera de los otros. Si hay que matar a alguien, dile a Jacelyn que no quiero que sea delante de Tommen. Mi sobrino es muy sensible. Vamos, cabalgo contigo parte del trayecto. A ver a Chatalla. Qué bien me conoces. Tyrion bajó al trote ligero por la calle Sombra Negra. Ante el ruido de los cascos de su caballo, unas cuantas figuras furtivas se movieron por los callejones, pero nadie se atrevió a acercarse a ellos. El consejo había decretado el toque de queda. Con aquello se había logrado restaurar en cierto modo la paz en la ciudad, pero según Varys, la gente lo maldecía. Tyrion se dirigió hacia el burdel de Chatalla. Se giró en la silla de montar y escudriñó la calle, a sus espaldas. No había rastro de ningún seguidor. Estaba harto de tanta precaución. Hizo dar media vuelta a su caballo y lo espoleó. Si me sigue alguien, vamos a ver qué tal cabalga. Su montura voló por las calles adoquinadas y lo llevó al galope hacia su amada. Al golpear la puerta, oyó una música. Uno de los ibenses fue a abrirle. ¿Quién es ese? Se oía la voz de un hombre que cantaba. Un pardo gordo. Contestó el ibense encogiéndose de hombros. Nunca le habían gustado los bardos. La canción se interrumpió. La mano del rey. Se arrodilló. Era calvo y barrigudo. Qué gran honor. Mi señor. Sonrió Shay al verlo. Le encantaba aquella sonrisa que le iluminaba el precioso rostro. Querida, ¿quién es este? Me llaman Simon Pico de Oro, mi señor. Soy actor, bardo, cuentacuentos. Y completamente idiota. ¿Cómo me has llamado cuando he entrado? ¿Cómo se...? Pero si solo he dicho la mano del rey, nada más. Si fueras medio listo, habrías fingido que no me reconocías. ¿Y ahora qué hago contigo? Conoces a mi amada Shay. Sabes dónde vive. Sabes que vengo. Os juro que no le diré a nadie. En eso estamos de acuerdo. Tyrion subió con Shae al piso de arriba. Mi bardo no podrá volver a cantar. Lo habéis dejado sin voz del susto. No le haréis daño, ¿verdad? Sus canciones me animan las noches que no venís. Ojalá pudiera venir todas las noches. Tyrion le abrió la túnica y enterró el rostro entre sus pechos. Shae siempre olía limpio. Que no se aleje de ti. No quiero que vaya por ahí contándolo todo. No lo hará, oslo. Tyrion le tapó la boca con la mano. Ya habían hablado suficiente. Necesitaba la dulce simplicidad del placer que encontraba entre los muslos de Shae. Allí, al menos, siempre era bienvenido. Más tarde se puso la túnica y bajó al jardín. Aquí hay paz, pensó, pero ¿cuánto va a durar? Una varada a rancio le hizo volver la cabeza. Shae estaba en la puerta. A su espalda se encontraba un hermano mendicante con la túnica sucia, los pies descalzos llenos de porquería costrosa y un cuenco colgado del cuello con una correa de cuero. Lord Varys ha venido a veros. El hermano mendicante la miró atónito. Tyrion se echó a reír. Es verdad. ¿Cómo lo has reconocido? Yo no había caído. Sigue siendo él, solo se ha cambiado de ropa. De ropa, de aspecto, de olor. Habría engañado a casi cualquier hombre. Y probablemente a casi cualquier mujer, pero no a una puta.
Las putas aprendemos a ver a los hombres si no queremos acabar muertas en un callejón. Casi me da miedo contaros a qué he venido, mi señor. Dijo Varys cuando Shai los dejó a solas. Traigo malas noticias. Deberíais vestiros de plumas negras, Varys. Sois peor presagio que un cuervo. Se trata de Jaime. Si le han hecho algo, lo pagarán caro. No, mi señor. Ser Conrey Penrose ha muerto. Bastión de Tormentas ha abierto sus puertas a Stannis Baratheon. La consternación le borró de la mente cualquier otro pensamiento. Cuando Shae volvió con el vino, bebió un largo trago y estampó la copa contra la pared. ¡Maldito sea!, exclamó. ¿Quién, mi señor? ¿Ser Conrey? ¿Lord Stannis? Los dos. Bastión de Tormentas era una fortaleza imponente. Debería haber resistido medio año o más, el tiempo necesario para que su padre acabara con Robb Stark. ¿Cómo ha sido? Mi señor, no debemos preocupar a vuestra hermosa dama con una conversación tan triste y sanguinaria. Una dama se asustaría, pero yo no. Pues deberías asustarte. Stannis no tardará en centrar su atención en desembarco del rey. Lord Varys, dejadnos. Luego volveré con vos al castillo. Os espero en los establos. Hizo una reverencia y se alejó. Aquí no estás a salvo, le dijo a Shae. Tengo muros y los guardias que me pusisteis. Son mercenarios. Les gusta mi oro, claro, pero no darán la vida por él. Durante la revuelta quemaron una casa muy parecida a esta. A su dueño lo mataron por el crimen de tener la despensa llena. Igual que despedazaron al Septón Supremo, violaron 50 veces a Lois y le machacaron el cráneo a Seraron. ¿Qué crees que harían si tuvieran a su alcance a la dama de la mano? A la puta de la mano, diréis. Podría ser vuestra dama, mi señor. Me vestiría con todas esas ropas bonitas que me habéis regalado. Me sentaría a vuestro lado en los banquetes y os cogería la mano. Os daría hijos, y juro que jamás os avergonzaría. El amor que siento por ti ya es vergüenza suficiente. Es un hermoso sueño, Shae, pero olvídalo. Te lo suplico, es imposible. Por culpa de la reina, no le tengo miedo. Matadla y se acabó. No es que os queráis mucho, precisamente. El hombre que mata a los de su sangre está maldito ante los ojos de los dioses y de los hombres. Y pese a lo que tú y yo opinemos de Cersei, mi padre y mi hermano la aman. Puedo competir en astucia con cualquiera en los 7 reinos, pero no enfrentarme a Jaime con una espada en la mano. El joven lobo y Lord Stannis también tienen espadas y no os dan miedo. A ellos me puedo enfrentar con todo el poder de la casa Lannister, pero para enfrentarme a Jaime o a mi padre, no tengo más que una espalda jorobada. Me tenéis a mí. Shae lo besó, le echó los brazos al cuello y presionó el cuerpo contra el de Tyrion. El beso lo excitó, pero se liberó de su abrazo con delicadeza. Ahora no. Tengo un principio de plan. Creo que podría llevarte a las cocinas. ¿A las cocinas? El rostro de Shae se tensó. Sí, si lo hago a través de Varys, nadie se enterará. Os voy a envenenar, mi señor. Todos los hombres que han probado mis guisos me han dicho lo buena puta que soy. En la fortaleza hay cocineros de sobra. Tendrías que hacerte pasar por pinche. Con un vestido de tela marrón. Así es como quiere verme, mi señor. Tu señor te quiere ver viva. ¿Acaso mi señor se ha cansado de mí? Le metió la mano bajo la túnica y le cogió la polla. Pero aquí hay alguien que aún me quiere. Basta ya. Le apartó la mano para evitar más travesuras. No es momento para juegos de cama, Shae. Tu vida corre peligro. No quería molestar a mi señor. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Yo solo... No podríais ponerme más guardias y ya está. Tyrion suspiró. Recuerda lo joven que es, se dijo. Le cogió la mano. Las joyas se pueden reemplazar. Se pueden tejer nuevos vestidos. Para mí eres lo más precioso que hay entre estos muros. La Fortaleza Roja no es un lugar seguro, pero sí más que esta casa. Quiero que estés allí. En las cocinas, fregando cazuelas. Mi padre me hacía trabajar en las cocinas, por eso me fugué.
Me habías dicho que te fugaste porque tu padre te hacía acostarte con él. Fregar cazuelas me gustaba tan poco como meterme en su cama. ¿Por qué no me podéis tener en vuestra torre? La mitad de los señores tienen calientacamas. Me prohibieron expresamente que te trajera al castillo. ¿Quién? ¿Vuestro estúpido padre? Sois mayor, podéis tener tantas putas como queráis. ¿Qué os va a hacer? ¿Daros una azotaina? Tyrion la abofeteó. No muy fuerte, pero sí lo suficiente. Maldita sea, no te burles de mí jamás. Tú no. Shae se quedó sin palabras. Durante unos instantes solo se oyeron los grillos. Ruego a mi señor que me perdone. Dijo al final con voz inexpresiva y apagada. No era mi intención ser impertinente. No era mi intención darte una bofetada. ¿Acaso me estoy transformando en Cersei? Las palabras que nunca había querido decir brotaron de él. Cuando tenía 13 años, me casé con la hija de un granjero. Estaba ciego de amor y pensaba que ella sentía lo mismo por mí. Pero mi padre me restregó la verdad por la cara. Mi esposa era una puta a la que Jaime había pagado para que yo probara el sexo. Para darme una lección, Lord Tywin entregó a mi esposa a sus guardias y les dijo que la utilizaran como quisieran. Y a mí me ordenó mirar y acostarme con ella una última vez, para que la recuerdes tal como era de verdad, me dijo. Y yo debería haberme negado, pero la polla me traicionó e hice lo que me mandaba. Después, mi padre consiguió que anularan el matrimonio. Estarás muy poco tiempo en las cocinas. En cuanto acabemos con Stannis, tendrás otra casa y sedas tan suaves como tus manos. Shae tenía los ojos muy abiertos, pero Tyrion no podía leer lo que ocultaban. Si me paso el día limpiando hornos, no tendré las manos suaves. Seguiréis queriendo que os toquen cuando estén todas enrojecidas y agrietadas. Más que nunca. Cuando las vea me recordarán lo valiente que fuiste. No habría sabido decir si la muchacha lo creía. Shae se limitó a bajar la mirada. Haré lo que ordenéis, mi señor. Era todo lo conforme que iba a estar, al menos de momento. Le dio un beso en la mejilla que había bofeteado para aliviar el escozor del golpe. Varys aguardaba en los establos. Tyrion montó y cabalgaron en silencio. ¿Por qué le he contado lo de Tisha?, se preguntó. De repente tenía mucho miedo. Había secretos que no se debían confesar jamás. ¿Qué quería de ella cuando se lo dijo? Y la mirada de Shae, ¿qué significaba? ¿Tanto detestaba fregar cazuelas o era por su confesión? ¿Cómo he podido contarle eso y seguir esperando que me ame?, preguntaba una parte de sí, mientras la otra se burlaba. No seas idiota, enano. Lo que la puta ama es el oro y las joyas. El codo herido lo atormentaba. Tal vez debiera acudir a un maestre, pedir una pócima que lo aliviara, pero desde que había descubierto la verdad acerca de Pycelle, no confiaba en los maestres. Varys, tengo que llevar a Shae al castillo sin que Cersei lo sepa, dijo. Le narró a grandes rasgos su plan. Haré lo que mi señor ordene, pero tengo que advertiros que las cocinas están llenas de ojos y oídos. Aunque nadie sospeche de ella, le harán un millar de preguntas. No puede decir la verdad, de modo que tendrá que mentir. Además, una marmitona tan joven y bonita despertará lujuria. La tocarán, la pellizcarán, la acariciarán. Los pinches de cocina se meterán bajo sus mantas por la noche. Los panaderos le amasarán los pechos con las manos enharinadas. Prefiero que la acaricien, a que la apuñalen, dijo Tyrion. Puede que haya otra solución. Da la casualidad de que la doncella que atiende a la hija de Lady Tanta le ha estado sisando joyas. Si informa a Lady Tanta, la despedirá de inmediato, y a su hija le hará falta una nueva doncella. Comprendo. A Tyrion le gustó la idea de inmediato. Shae estaría encantada. Además, Cersei opinaba que Lady Tanda era tediosa e histérica, y Lois una estúpida sin remedio. Seguro que no iría a visitarlas a menudo. Lois es muy tímida y confiada. Desde que la muchedumbre le arrebató la virginidad,
tiene miedo a salir de sus habitaciones, de manera que nadie verá mucho así. Pero al mismo tiempo estará cerca cuando necesitéis su consuelo. Yo podría llevar a la joven. La casa de Chatalla no es la única que tiene pasadizos. ¿Un acceso secreto? ¿A mis habitaciones? Tyrion estaba más molesto que sorprendido. ¿Por qué habría ordenado Maegor el Cruel matar a todos los que habían trabajado en la construcción de su castillo si no era para preservar aquellos secretos? Me lo tendría que haber imaginado. ¿Dónde está la puerta? Ay, amigo mío, no querréis obligarme a revelar todos mis secretitos, ¿verdad? A partir de ahora, considerad los nuestros secretitos, Varys. Suponiendo que estéis de mi lado, claro. ¿Acaso lo dudáis? Por supuesto que no. Confío en vos incondicionalmente. De hecho, confío en vos como si fuerais de mi sangre. Bien, contadme cómo murió Corny Penrose. Se dice que se tiró de una torre. Los guardias no vieron entrar a nadie en sus habitaciones, ni encontraron a nadie después. Será porque el asesino había entrado antes y se había escondido bajo la cama, o puede que los guardias mientan. ¿Quién nos dice que no fueron ellos? Sin duda tenéis razón, mi señor. Pero su tono petulante indicaba lo contrario. Vos no lo creéis. Entonces, ¿cómo pudo ser? Mi señor, ¿creéis en los poderes antiguos? ¿Como la magia, queréis decir? ¿Hechizos de sangre, maldiciones, cambios de forma y esas cosas? ¿Insinuáis que a Ser Corney lo mataron a golpe de magia? La mañana del día que murió Ser Corney, había desafiado a Lord Stannis a un combate singular. ¿Eso sería propio de un hombre tan desesperado como para matarse horas después? Y también está el asunto de la misteriosa muerte de Lord Renly, justo cuando su ejército se disponía a acabar con el de su hermano. Mi señor, en cierta ocasión me preguntasteis cómo fui mutilado. Lo recuerdo, dijo Tyrion. No quisisteis hablar del tema. Era un huérfano aprendiz de cómico. Navegábamos por el mar angosto para actuar en las ciudades libres. Un día, cuando estábamos en Mir, cierto hombre vino después de la actuación y le hizo a mi amo una oferta por mí. Yo temía que quisiera usarme como había oído que hacían algunos hombres con los niños, pero en realidad lo único que quería de mí era mi miembro. Me di una pócima que me dejó inmovilizado y sin voz, pero no aturdió mis sentidos. Cogí una navaja larga y curva y me lo cortó de raíz mientras entonaba un cántico. Lo vi quemar mis partes en un brasero. Las llamas se tornaron azules y una voz respondió ya a su llamada, aunque no entendí las palabras que dijo. Aquel hombre no tenía ningún interés en mí. Ya había servido a sus propósitos, de modo que me echó. Le pregunté qué debía hacer y me dijo que morirme. Por llevarle la contraria decidí vivir. Mendigué, robé y vendí las partes de mi cuerpo que aún conservaba. Cuando crecí, me di cuenta que el contenido de la carta que escribe un hombre es más valioso que el contenido de su monedero. Pero a menudo sueño con aquella noche, mi señor. No con el hechicero, ni siquiera con mis partes ardiendo en el brasero. Sueño con la voz que salía de las llamas. ¿Qué era? No sabría deciros. Lo único que sé a ciencia cierta es que aquel hombre lo invocó, y la voz respondió. Y desde aquel día detesto la magia y a todos los que la practican. Si Lord Stannis es uno de ellos, deseo su muerte. Es una historia pavorosa. Os compadezco. Me compadecéis, pero no me creéis. Estaba drogado, el dolor era terrible, todo aquello sucedió hace años. Sin duda aquella voz la soñé. Yo me lo he repetido 1 millar de veces. Creo en las espadas de acero, en las monedas de oro y en la astucia. Y creo que en el pasado hubo dragones. Al fin y al cabo, he visto sus cráneos. En cuanto a la muerte de Ser Conrey, bueno, sabemos que Stannis contrató naves mercenarias. Tal vez contratara también los servicios de un asesino hábil. Cuando era pequeño soñaba con tener dinero para contratar a un hombre sin rostro y mandarlo a por mi querida hermana. No importa ahora cómo muriera Ser Conrey. El caso es que está muerto y el castillo ha caído. Stannis es libre para marchar contra nosotros. ¿Tenemos alguna posibilidad de convencer a los dornienses para que bajen a las marcas? Ninguna. Lástima.
En fin, al menos la amenaza hará que los hombres de las marcas se queden más cerca de sus castillos. ¿Se sabe algo de mi padre? Si Lord Tywin ha ganado la otra orilla del Forcarroja, a mí no me ha llegado la noticia. Pero si no se da prisa, podría quedar atrapado entre sus enemigos. ¿Y qué hay de Meñique? Puede que no llegara a Puente Amargo, o puede que lo mataran allí. Lord Darly ha tomado las líneas de aprovisionamiento de Renly y ha pasado a muchos hombres por la espada. Lord Caswell se ha encerrado en su castillo. Tyrion, sin poder contenerse más, soltó una carcajada. ¿No veis lo gracioso que es esto, Lord Varys? Bastión de tormentas ha caído, y Stannis se acerca con fuego, acero, y solo los dioses saben qué poderes misteriosos. El pueblo no tiene a Jaime para que lo proteja, ni a Robert, ni a Renly, ni a Raegar. Solo a mí, al que odia. El enano, el consejero malvado, el mono deforme, el demonio. Yo soy todo lo que se interpone entre el caos y ellos. Vemos en este capítulo cómo Tyrion se enfrenta a distintas facetas de su vida al hablar con distintos personajes, que nos muestra además pues cómo Tyrion mantiene, digamos, distintos tonos, ¿no?, a la hora de hablar con según qué personas, ¿no? No es lo mismo la misma voz la que mantiene hablando con Shae, a la que ya podemos decir que quiere, ¿no?, o que se ha enamorado de ella, o encaprichado de ella, cuanto menos. Y no, por supuesto, esta no va a ser la misma voz que usa como, por ejemplo, con Varys o con este nuevo bardo, ¿no?, Pico de Oro. Así que eso nos hace preguntarnos cómo hacen los autores a veces, Bea, para plasmar todas estas mismas voces de un solo personaje. Pues sí, yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta un autor, sobre todo con personajes como Tyrion, que es un personaje que está muy bien construido, como he dicho varias veces ya, soy muy pesada con este tema, y que además tiene muchísima profundidad y bastante protagonismo, ¿no?, en la historia. Y yo creo que en este capítulo se da un poco esa situación porque habla con muchos personajes distintos con los que les une distintos grados de confianza, distintos grados de amor o de confianza o de, llámale como quieres, ¿no?, incluso de enemistad. Por lo tanto, el autor aquí tiene que asegurarse de que podamos ver las distintas facetas de Tyrion según con quién habla. Evidentemente, yo en ese sentido, yo he hecho de Tyrion, pero yo no soy actriz, seguro que un actor de verdad podría poner muchísimo mejor esas voces según con quién hable, pero una de las muchas formas en las que se hace es a la hora de escribir los diálogos y sobre todo con las acotaciones. Es verdad que tenemos que ser consecuentes, es decir, si el personaje tiene ciertos chascarrillos o si utiliza un humor ácido, como hace el propio Tyrion, que suele ser bastante sarcástico, son cosas que se deben mantener. Aunque es verdad que podemos variar la cantidad. Quizás con Varys puede ser más sarcástico y quizás con Shae puede abrir más su corazón y ser más honesto, ¿no? Pero además de eso, las acotaciones dentro de los diálogos ayudan muchísimo. Los movimientos que hace el personaje cuando está hablando con otro personaje, las miradas, cómo describimos esas miradas, cómo describimos el tono de voz, si es un tono de voz más fuerte, si es más débil, si es más cariñoso, si es más duro. Todo esto nos ayudará a dar, digamos, dimensión, a dar color a la voz de un único personaje, sobre todo en capítulos así, en los que, pues, por las razones que sean, tiene que conversar con muchos y distintos personajes. Pues justamente quería incidir en esta última parte, ¿no? Porque, claro, son estas cuestiones narrativas que das como que tu mente las sabe, ¿no? Sabe distinguir las distintas voces que el personaje tiene con con distintas personas con las que habla, y eso te hace conocer las distintas facetas de la personalidad del personaje que el autor intenta plasmar, pero es como que, por mi parte, por lo menos, nunca, o sea, como que lo das por hecho, ¿no? Nunca sabes el esfuerzo que hay por parte del autor de mostrar estas pequeñas señales, tanto en el discurso, ¿no?, que tiene el personaje, como en estas acotaciones que, como muy bien dice Bea, pues nos ayudan a ver, en este caso, a Tyrion en sus distintas facetas humanas, ¿no? Que además Tyrion es un personaje muy gris, a veces más claro, a veces más oscuro, pero es un personaje muy gris, plagado de dimensiones, ¿no? Plagado de cuestiones morales constantes en su cabeza y decisiones que van cambiando, ¿no? Y que mutan al personaje en sí mismo. Y cómo Martin tiene esa maestría a la hora de demostrar, ¿no?, cómo es su personalidad, dependiendo de con quién hable o
digamos, el grado de máscara, ¿no?, que se pone Tyrion, que es algo muy característico del personaje, esa máscara que se pone hacia los demás para protegerse a sí mismo por todo lo que ha sufrido. Y vemos aquí como, lo decía ahora Bea, ¿no?, como a veces utiliza ese humor ácido para defenderse, lo usa con tono como muy sarcástico con Varys, y en cambio con Shae tiene estos momentos de debilidad que incluso le cuenta algo bastante fuerte, digamos, en su vida, ¿no?, como es ese evento traumático con Tisha, del que vamos a hablar hoy largo y tendido, ¿no?, que por fin nos revela a Tyrion como personaje esta historia tan aterradora de su vida. Pero antes de entrar en todo eso, vamos a hablar un poquito de cómo empieza este capítulo, que es con Tyrion hablando con Lancel, nada más y nada menos. Recordemos que en el capítulo anterior habían pactado estos dos personajes que a partir de ese momento Lancel iba a ser el espía de Tyrion para con Cersei, ¿no? Iba a espiar a su hermana y darle toda la información de los pasos que estaba haciendo, y aquí vemos el resultado de ese pacto cuando Lancel le cuenta que Cersei está planeando que tome Baratheon, que se escape, no se oculte en el castillo de Rosby para estar, primero, seguro de la turba de desembarco del rey, seguro de Stannis Baratheon y también seguro de Tyrion Lannister. Exacto, a ver, aquí encontramos con que pues la idea de Cersei es alejar a su hijo, porque ya hemos visto lo que puede hacer una turba en Desembarco del Rey. Vemos como el pueblo llano, como lo hemos dicho varias veces, pues cuando se subleva pueden poner en jaque totalmente a la corona, a toda la gente que está por encima de ellos. Y en este caso, pues vemos como Tyrion coincide con su hermana, con la idea de su hermana de sacar a Tommen, pero evidentemente lo va a hacer bajo sus condiciones, por así decirlo. Nos dicen que van a llevar a Tommen al castillo de Rosby y que eso queda al norte de Desembarco del Rey, en el camino entre Desembarco y Valle Oscuro. Y pues es un sitio en el cual al final es un pequeño pueblecito donde está pues ese torreón, ese castillo de Rosby. ¿Y qué es lo que quiere hacer Tyrion en este caso? Pues quiere suplantar, por así decirlo, a los que van a ser los cuidadores de Tommen. Recordemos, en este caso, él lo que hace es mandarle esta carta a Jacelyn Bywater, que es el comandante de la guardia de la ciudad, para que sea él el que prácticamente intercepte a la comitiva que va a llevar Lord Giles y rinda el castillo. Al rendir el castillo, al final lo que va a conseguir es que él se quede allí cuidando de Tommen, mientras en la ciudad, mientras en Desembarco, pues está todo esta invasión que él sabe que se viene de parte de Stannis. Y como ya lo decía en el capítulo anterior, él lo que ve es que se le está acabando el tiempo, que él necesita tiempo para terminar toda su planificación, todo lo que está esperando de cara a este ataque, que él sabe que es inminente, y más ahora, aún pues, al final de este capítulo, directamente Varys le va a decir que es que ya es algo que no va a tener más tiempo, porque ya una vez rinden Bastión, el siguiente objetivo en la mira de Stannis es Desembarco del Rey. Entonces, le va a dar esta misión a Jacelyn, va a tomar a Tommen. Sabemos que al final Jacelyn Bywater va a ser la persona que cuida a Tommen durante una temporada. Y a diferencia de lo que todos creíamos, de que era de que él, pues en algún momento, yo cuando lo estaba leyendo, lo recordaba hoy cuando estaba haciendo la relectura del capítulo, de que la primera vez que yo lo leí dije, hombre, pues si este es el plan de Cersei, como yo era un poco Bron en este caso, de decir, ¿y tú qué quieres? Traerte al chico, ¿no? O sea, como tu hermana te lo está quitando, tú te lo vas a volver a traer aquí para tenerlo protegido. Y realmente nos damos cuenta de que es eso, de Tyrion dice, no, la idea que ha tenido Cersei es buena, pero se va a hacer bajo mis condiciones porque Cersei, como decía Berta hace un momento, además de retirar a Tommen, que es el que podría ser este Lannister, que podría, pues Baratheon / Lannister, que podría poner en jaque pues el poder de Stannis en caso de que llegara a matar a Joffrey, pues le quería quitar de las manos de Tyrion. ¿Qué hace Tyrion? Adelantarse un paso a su hermana. Así que, pues me parece como jugada y como estrategia
está bastante bien de parte de Tyrion. Sí, estoy súper de acuerdo y es que además es un poco lo que empezaba a decir en el momento de la pregunta, ¿no? De los oyentes. Se nos demuestra en este punto cómo Tyrion realmente, vale, sí, tiene un juego iniciado con su hermana, ¿no? En este Juego de Tronos están ahí como que, sí, somos amigos, jaja, jiji, pero nos apuñalamos por la espalda, etcétera. Pero eso no impide que Tyrion, que aquí se nos pinta como una buena persona, ¿no? Como una persona que quiere cuanto menos proteger a su familia, sepa ver primero las cosas buenas que hace Cersei y segundo que la prioridad es proteger a ese niño, ¿no? Proteger a Tommen Baratheon, ya no solo porque, como bien decía ahora Santi, si le pasase algo a Joffrey, pues Tommen sería un poco el resguardo, ¿no? Que tiene la familia Lannister para permanecer en el trono, sino que también sabemos que Tyrion quiere por lo menos a sus dos sobrinos más pequeños, ¿no? A Myrcella y a Tommen les tiene bastante aprecio y les tiene cariño y quiere protegerlos y sabe que Tommen en Desembarco del Rey corre peligro, como se demostró el día que se fue Myrcella a Dorne, ¿no? Así que se nos demuestra, se nos aprovecha para demostrar esta faceta del personaje que además hace que para el lector Tyrion siga siendo una persona que le cae en gracia, ¿no? Que es como políticamente hábil y siempre tiene ahí un plan maquiavélico, pero en el fondo tiene una motivación de cariño, ¿no? Tiene una motivación humana que es el proteger a este niño de las cosas malas que le puedan pasar. Y por supuesto quiere ponerlo a resguardo de gente que él sabe que es confiable, como es el caso de Jacelyn Bywater, ¿no? Al que incluso, dice en este capítulo, se le podría ofrecer un, digamos, título de señor a cambio de este favor de, oye, mira, tú te vas a meter en problemas con el castillo de Rosby, pero no te preocupes que yo te doy ese pago, ¿no? Y este detalle me parece bastante significativo en tanto en cuanto la respuesta de Bron es la que es, ¿no? Me parece cuanto menos podría incluso haber entrado en presagio, ¿no? En esta cuestión, porque la primera respuesta que le hace Bron al hecho de decir, bueno, pues mira, como Jacelyn Bywater va a arriesgar su vida para proteger a mi sobrino, le podemos ofrecer esto, la primerísima respuesta de Bron es, bueno, sonaría mejor, ¿no? Lord Bron y no Lord Bywater. Quizás presagiando lo que va a ser el futuro, ¿no? En Tormenta de Espadas, esa traición de la que ya hemos hablado más veces de, bueno, de Tyrion le pidiendo la ayuda y él Bron diciendo, mira, no, nuestra relación era únicamente de dinero y tu hermana me ha ofrecido lo que yo siempre he querido, que es un título de señor, ¿no? Como bien demuestra aquí en esta frase. Y me parece muy significativa esta, aquí, en este capítulo justamente, que es un capítulo, digamos, que no tiene excesiva acción, ¿no? Que nos sirve más para conocer a Tyrion y conocer su relación con los personajes, porque primero queda muy bien retratado quién es Bron, el que será dentro de poco ser Bron del Aguas Negras y en el futuro Lord Bron, queda muy bien retratado con una única respuesta y además nos sirve como lectores este capítulo de forma maravillosa para ver cuáles son las relaciones que está forjando Tyrion como personaje, porque tenemos esta aquí, en la que Bron está diciendo, hola, soy un interesado, y 2 párrafos más adelante tenemos toda esa conversación o varias conversaciones que tiene con Shae, en la que demuestra Shae un poco lo mismo, ¿no? Un poco de cuál es realmente el interés de Shae en esta relación que tiene con Tyrion. Y Tyrion muchas veces se da cuenta de unas cosas y no se da cuenta de otras, y entre esas últimas está el que no se da cuenta de que, entre muchas comillas, amistades ha forjado, ¿no? Porque él mismo, al principio en Juego de Tronos y al principio de Choque de Reyes, se recordaba a sí mismo constantemente, este es un mercenario, no es tu amigo, o este es una puta, no te va a querer, algo que sigue en este capítulo. Pero otra parte de él sí se lo ha creído, ¿no? Que es muy humano el caer en ese error también, pero se ha creído esa propia mentira, ¿no? Ese sí que me quieren en el fondo, o sí que han aprendido a apreciarme, no solo están conmigo por el dinero, y el lector está viendo estas gigantísimas red flags de, bueno, de Shae hablaremos ahora, ¿no? Pero sobre todo Bron, con esta respuesta es que para mí queda retratadísimo, ¿no? El, oye, ¿y no te sonaría mejor un Lord Bron y yo protejo ya si eso a tu sobrino? Y Tyrion le dice, caballero, mire, sé que es usted un mercenario, me podrá usted apreciar o no, pero no te voy a confiar, ni muchísimo menos, la vida de mi sobrino.
Lo interesante aquí, por hacer un apunte, Berta, lo que acabas de comentar, es el hecho de que se nos disfraza muy bien, porque durante el tiempo que íbamos conociendo a Bron sabemos que es una persona interesada y de alguna manera ambos conceptos no tienen por qué ser contrarios. Quiero decir, que Bron sea alguien interesado que va detrás del dinero, es una babosa arrastrada por el dinero como todos nosotros aquí, no significa que no Pero pueda bueno. desarrollar... Usted sabe que es verdad, Sí, señora. sí, No, sí. no significa que no pueda desarrollar cierto nivel de amistad con Tyrion. Entonces, constantemente nos ponen al lector, aunque tú dices bien que podemos percibir ciertas red flags, se nos pone constantemente en la piel de Tyrion también un poco, ¿no? De decir, bueno, claro, por un lado estamos viendo eso, pero por otro lado vemos que parece que se desarrolla ese tipo de amistad o con Shae, etcétera, ¿no? Entonces, como constantemente dudamos igual que lo hace Tyrion. Podemos estar en la piel de Tyrion y decir, claro, sí, vale, tiene dinero, sí, claro, les está dando una posición cómoda, ¿no? Obviamente va a decir, ostras, ya que soy tu hombre de confianza, ¿por qué no me pones a mí en lugar de a este señor, ¿no? Tyrion hace bien siendo prudente, pero es aquello de decir, bueno, entendemos eso porque sabemos cómo es Bron desde el principio. Lo interesante aquí es lo que hemos comentado muchas veces en el podcast, sobre todo Bron, también un poco Shae, pero sobre todo Bron, nunca le ha mentido a Tyrion, siempre le ha dicho lo que hay, que es, mira, yo estoy aquí porque soy una babosa arrastrada por el dinero, o lo tomas o lo dejas. Entonces es el propio Tyrion el que, como decías tú muy bien, ¿no? A base de que le falta cariño, pues se autoconvence de que puede haber más que eso, ¿no? Que puede haber realmente una amistad cuando no la hay, pero esas red flags las maneja Martin muy bien porque dudas como lector y cuando pasa lo que pasa te sabe mal, ¿no? Es como, ostras, me has engañado un poquito también a mí, Bron, ¿no? No sé. Sí, estoy de acuerdo. Es como que vives la misma decepción, o la misma no, pero parte de la decepción que vive el propio Tyrion, ¿no? Y me gusta cómo está, como bien dices, disimulado para el lector, pero también para el propio Tyrion, porque además como que Tyrion está constantemente con esta idea de, oye, no, es una puta, oye, no, es un mercenario, no me quieren realmente. Pero que en el fondo sí, ¿sabes? Es como que está con esta contradicción constante. Hombre, al final Tyrion busca autoconvencerse todo el tiempo de que él sabe lo que hay porque sabe las situaciones, como bien decías hace un momento, él sabe que son una puta y un mercenario, pero sin embargo, él durante cada vez que les ve es como que piensa en plan, en sus piernas es en el único lugar donde me quieren y este señor es la única persona en la que prácticamente puedo confiar para que haga las cosas y tener la confianza de contarle mis movidas. El pobrecillo al final tiene un montón de issues que lo marcan como personaje y por eso es tan interesante. Es que por eso está tan bien construido, ¿no? Este personaje, porque es como que Martin lo hace de forma que tú caes con él en su propio autoengaño, ¿no? Es como, al final tú te llevas las mismas decepciones que se lleva el propio Tyrion, ¿no? Y las que se llevarán en el futuro, que no van a ser pocas, porque estamos hablando de Bron, pero la de Shae también va a ser, bueno, curiosa. Y vamos a hablar también ahora de justamente eso, ¿no? De todo el conflicto que existe con Shae en este, o Shae, en este capítulo, que es que, bueno, Tyrion se ve de repente con este miedo, ¿no? De repente dice, vale, va a venir Stannis, Penrose ha muerto, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Stannis está a las puertas del desembarco del rey y de repente se da cuenta de que a quien quiere proteger realmente es a Shae, ¿no? Dice, esta casa no es suficiente, tienes que venir adentro de los muros de la Fortaleza Roja a servir a las cocinas, cosa que a Shae parece no gustarle demasiado. Pues sí, la verdad es que todo el conflicto que existe con Shae en este punto para mí es lo más interesante del capítulo, además de lo que hablaremos más tarde con Varys, pero sin duda yo creo que lo estabais comentando justo ahora, ¿no? Esas relaciones de confianza, relaciones emocionales que puede llegar a tener Tyrion con ciertos personajes y cómo estos personajes de alguna manera vemos cómo cambian, cómo mutan según cómo vienen dadas, ¿no? Recordemos que Shae es una mujer muy joven, de hecho creo que no es ni adulta, es una niña que bueno, ha tenido una vida bastante dura por lo que se nos deja caer aquí. Y de alguna manera es una superviviente. Esto hay que dejarlo claro desde ya. Shae es una superviviente. ¿Qué ocurre? Que Shae tiene la suerte o la desgracia, no sé, de que alguien como Tyrion Lannister, la mano del rey, le ha cogido cariño, le ha cogido confianza y pues a Shae eso pues le viene muy bien en general, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que cuando vienen mal dadas
cuando realmente las cosas se ponen mal, porque hasta ahora las cosas han ido bien y Shay ha podido tener vestidos, ha podido tener cosas bonitas, ha podido tener cierta seguridad. Cuando las cosas vienen mal dadas, cuando realmente ella se ve obligada de alguna manera a hacer sacrificios, es cuando realmente da la impresión al lector, todavía no lo sabemos, lo sabremos más adelante, se empieza a cuestionar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto de alguna manera se refleja en esta conversación que tiene con Tyrion. Realmente Shay se está quejando de tener que ir a servir a las cocinas, aunque Tyrion le está diciendo que es la forma que tiene de protegerla, y Shay ve las cosas de manera distinta porque las ve evidentemente desde fuera. Lo que ella ve en Tyrion es protección, es un hombre con poder, con dinero, la mano del rey. Y lo que no entiende es que, por ejemplo, se sienta tan cohibido a la hora de presentarla como su dama o como su calientacamas o como lo que sea, ¿no? Ella precisamente se asegura de tener cierta posición de seguridad gracias a Tyrion. Que esta posición de seguridad se tambalee debido a las inseguridades, y he dicho seguridad muchas veces, disculpadme, del propio Tyrion, hace que ella empiece a cuestionarse su papel en todo esto, ¿no? Por otro lado, evidentemente, tenemos a Tyrion, que como bien decía Berta, él lo que quiere es proteger a Shay como sea, porque le ha cogido mucho cariño y de hecho en este capítulo también se nos habla incluso de que la ama, ¿no? De que hay cierto amor hacia ella. Las motivaciones del amor pues pueden ser varias y creativas, ¿no? En momentos dados se nos dice que Tyrion se siente a gusto con ella, siente que es bienvenido, algo que sabemos que no está pasando en el resto de Desembarco del Rey. Puede que le recuerde también a Tisha, puede que sea la única persona que le ha tratado con cariño desde que llegó al desembarco. Pueden ser muchas las razones o simplemente porque realmente la quiera a su manera. Pero es cierto que estas dos visiones de una misma realidad se contraponen en el momento, insisto, en que las cosas vienen mal dadas. Hasta ese momento, ambos personajes estaban en una sintonía. Cada uno lo haría por lo que quisiera, pero de alguna manera se entendían y todo marchaba bien. En el momento en el que esto se rompe, en el momento en el que Tyrion le pide un sacrificio a Shae, entendamos sacrificio, Shae hace bastantes sacrificios, pero entendamos sacrificio al modo de ver de Tyrion, es cuando ella no responde bien, porque realmente ella no está enamorada de Tyrion. Yo creo que eso queda claro al lector casi desde el principio, y aquí yo creo que se nos marca todavía más. Esto añadido a esos momentos que tiene Tyrion, porque aquí se nos presenta un Tyrion bastante oscuro, la verdad, hay que decirlo, al menos con su trato con Shae, el momento en el que la bofetea, el momento en el que la trata como si fuera una ignorante, una niña, el momento en el que piensa, mi vergüenza es quererte. Este tipo de cosas hacen que realmente tengamos también esa duda de decir, bueno, ¿qué va a pasar con estos dos personajes? ¿Del lado de quién estoy? Sí que se nos presenta a Shae como una niña caprichosa, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de Tyrion, no lo olvidemos. Para Tyrion, Shae es una caprichosa por no querer ir a las cocinas, es una caprichosa por tener que vestirse de pinche, es una caprichosa porque es muy joven. Pero recordemos que lo estamos viendo desde el punto de vista de Tyrion. Shae es una superviviente que probablemente ha hecho cosas horribles antes de conocer a Tyrion y que probablemente las seguiría haciendo si no conociera a Tyrion. Entonces, en el momento en el que esa posición parece bajar o disminuir, lo que para Tyrion es vital, que es la supervivencia de Shae, para ella es rebajar un poco, ¿no? Lo que ha conseguido hasta ahora, y me parece bastante interesante. Me parece fenomenal esto que planteas, Bea, porque es justamente lo que creo que falta muchas veces en estos capítulos por parte del lector, que es comprender la posición de Shae en este punto, ¿no? Porque estamos tan dentro de la cabeza de Tyrion, de las inseguridades de Tyrion, de la preocupación de Tyrion, que es genuina, ¿no? Que él tenga buena intención, aunque sus métodos sean malos, ¿no? Te hacen conectar con Tyrion, ¿no? Y dices, vale, sí, Shae está siendo caprichosa, vale, sí, Shae tiene que entender que esto se hace por su propia vida. Pero a veces eso cae en que dejemos un poco de lado cómo se siente Shae en esta relación o en este momento en concreto, porque recordemos que en el momento exacto en el que Tyrion y Shae se conocen, llegan a un pacto, que lo hablamos mucho en el capítulo en el que salió ese
esa escena, que es ese momento en el que Tyrion le establece pues una serie de, digamos, de cómo va a ser esta relación a partir de ahora, ¿no? Vas a estar solo conmigo, no puedes estar con otro hombre, yo te voy a colmar de oro, si alguien te ofrece algo, yo siempre te voy a dar más. Claro, para Shai, que además, como vemos en este capítulo, ha tenido una vida absolutamente aterradora, la que el abuso empieza por parte de su propio padre, para Shai esto es una lotería, ¿no? Digamos, dentro de su mala situación es como, voy a estar con la mano del rey, voy a contar con su protección, voy a contar con sus riquezas y no me va a pasar nada, ¿no? Que dentro de lo mala que ya es su situación en este punto, el tener que estar probablemente con un hombre que no quiere, es buena, entre comillas, en tanto en cuanto mejora mucho su posición en la sociedad, ¿no? En la vida en general. Está protegida, cuanto menos. No tiene que sufrir esos abusos que probablemente sufría cuando no estaba con Tyrion. Pero al mismo tiempo, claro, para ella esto es una transacción, ¿no? Es una transacción económica de yo te doy el cariño que tú me pides, pero tú me das esta posición, ¿no? Que estoy ganando. Y en el momento en el que eso se tambalea, en el momento en el que Tyrion le dice, mira, no, ahora van a cambiar los términos completamente, no vas a disfrutar de esta posición, vas a tener que trabajar encima. En las cocinas, el punto de vista de Shae es, caballero, entonces, ¿para qué me estoy yo acostando con usted si no quiero? ¿Sabes? Para eso trabajo directamente en las cocinas, me gano mi pan y usted me deja en paz. Todo eso se tambalea. Es normal que Shae proteste, ¿no? Es como, esto no es el acuerdo que teníamos, ¿no? Tú eres la mano del rey, se supone que tú me vas a proteger, se supone que tú me vas a dar esta posición a la que llegamos a ese acuerdo, ¿no? Cuando nos conocimos. Evidentemente, Shae no sabe todas las inseguridades de Tyrion para con su familia, ¿no? No sabe que Tyrion tiene que responder ante su padre, tiene que responder ante su hermana, ¿no? E incluso ella aquí lo dice como si fuese fácil, ¿no? Como, ¿cuál es el impedimento? Tu hermana, mátala, o tu padre, pues es estúpido, no le hagas caso, ¿no? Ya eres mayor. Y claro, eso genera un conflicto en Tyrion, ¿no? Porque Tyrion para ella siempre quiere proyectar esta imagen de soy tu protector, nada, no te va a faltar de nada, soy un hombre súper poderoso, soy el gigante de Lannister, ¿no? Esa fantasía sexual propia, ¿no? Que tiene Tyrion de cómo Shae lo trata, etcétera. Todo eso se rompe o se viene abajo en el momento en el que Shae le hace ver, en plan, no tienes tanto poder, no eres ese protector que me dijiste que ibas a ser. Pone en duda, digamos, los límites de ese acuerdo que tenían. Pero estoy muy de acuerdo con Bea en que aquí hay que ver también cuál es la posición de Shae, ¿no? Que es como, ok, me vas a salvar la vida, pero entonces, ¿para qué me estoy acostando contigo, ¿no? ¿Para qué voy a tener que seguir haciendo este teatro para contigo si voy a tener que encima trabajar de otra cosa añadida, ¿no? Para eso me dedico a eso y ya está. Y además que muy probablemente hay que entender también que para Shae lo que sea que hace con Tyrion no es algo que ella desee, no es algo que ella quiera, es algo que ella considera pues esa transacción que le da esa posición a cambio, ¿no? Entonces yo entiendo que ella se enfade cuando escucha que eso se viene abajo, ¿no? Y luego ya también el añadido de cuando le cuenta lo de Tisha, que yo no me había fijado tanto en primera lectura, no sé vosotros, pero ahora en relectura me doy cuenta de que el escuchar esa historia la historia de Tisha para Shae tuvo que ser bastante fuerte, ¿no? El padre de este hombre, quiero decir, el ver cómo en el pasado esa otra prostituta, en teoría, lo pasó tan mal, como que a ella le saltan todas las alarmas, no sé si vosotros... Es que, claro, yo me pongo a pensar, esta señora, cómo tuvo el estómago para luego meterse con Tywin sabiendo este tipo de datos, y además también este tipo de cosas te hacen ver mucho más la profundidad del por qué Tyrion es como es. Entonces, yo creo que para ella escuchar esta historia tuvo que haber sido chocante por todos los sitios. Sí, además, de alguna forma, volviendo un poco al tema de de alguna manera, de esos issues que decíamos antes que tiene Tyrion, ¿no? Y de cómo él confunde las relaciones mercantiles con las relaciones emocionales, que realmente es un problema gordo el que tiene Tyrion ahí. Pero lo decía antes Berta, ¿no? El hecho de que Tyrion
siempre haya tenido el papel de protector, ¿no? De yo te protejo, yo tengo el dinero suficiente como para protegerte, ponerte en esta casa, comprarte las sedas, hacer lo que sea. El hecho de que esto se tambalee, el hecho de que ella no acepte en primera instancia eso, el hecho de que ella, y creo que Berta ha expuesto muy bien las razones, es algo que a Tyrion le choca, porque es aquello de decir, si no te puedo dar esto, entonces no te puedo dar nada, porque esa parte de Tyrion que sabe que Tisha, ay, dale con Tisha, por Dios, que Shae no lo ama, no lo quiere por lo que es, sino por ser un Lannister, por lo que tiene, se tambalea y entran en conflicto esas dos voces. Mientras él solo la protegía y mientras tal, podía tener esa seguridad de decir, bueno, ella siempre va a estar conmigo porque se siente segura y yo me puedo montar mis películas. El momento en el que ve que ella rechaza esa idea de pleno, que es la única forma que él tiene de protegerla porque ya no sirve comprarle vestidos, ya no es suficiente con eso, tiene que de alguna manera esconderla en una situación en la que ella no quiere estar y ve que Shae rechaza en primera instancia eso, es cuando él entra en conflicto y por eso reacciona como reacciona, ¿no? Por eso reacciona a la defensiva, incluso hasta el punto de decir, bueno, mi última baza es contarte qué es lo que pasa, ¿no? Como desnudar mi alma a ver si así consigo que me conozcas un poco más, que consiga darte esa... O sea, no quiero pensar que Tyrion hizo eso para darle lástima a Shae, pero sí, quizás, para que ella sintiera esa compasión y entendiera por qué está haciendo lo que hace. Y realmente el relato que le cuenta de Tisha, que es un momento, como decía, de desnudarle el alma a Shae, es... solo lo habíamos oído otra vez, que es cuando se lo cuenta a Jon Nieve, lo cual, viéndolo ahora en perspectiva, es curioso que Tyrion le contara eso a Jon Nieve, ¿no? Porque no sé si lo cuenta o lo piensa. Ahora tengo dudas de si en ese capítulo, cuando están en la hoguera yendo hacia el muro, él le cuenta a Jon eso o lo piensa o es una reflexión interna la que tiene. Y esta es la primera vez que Tyrion... Lo de Tisha, creo que lo de piensa. Tisha. Lo piensa, ¿no? No se lo dice, ¿vale? Porque decías que me choca muchísimo ahora que se lo dijera. Pues lo piensa, ¿no? Pero conocemos esta historia, la sabemos porque la hemos leído. Y que sea la primera persona entonces a la que se lo cuenta, hace entender lo desesperado que está Tyrion. Para que Shae lo entienda y también yo creo para que se compadezca un poco de él. Y para que a base de si me conoces mejor igual llegas a quererme, igual llegas a entenderme, le funcione. ¿Qué pasa? Que Shae no reacciona probablemente como Tyrion esperaba. Shae se queda muy callada, con los ojos muy abiertos, baja la cabeza y dice, haré lo que usted quiera, mi señor. Y eso es lo que después le come la cabeza a Tyrion en este capítulo. ¿Qué he dicho? ¿Por qué he dicho esto? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Cómo me va a amar después de haber dicho esto? Estoy convencido de que Tyrion esperaba que Shae, después de descubrir esta verdad, actuaría con más compasión o incluso que diría, uy, ahora que he abierto los ojos, amo a este señor, ¿sabes? Pero lo que Tyrion no está teniendo en cuenta es que él pretende que Shae lo conozca, pero él no se preocupa de conocerla a ella, de conocer su realidad, de saber por qué a ella eso no le va a encandilar o no le va a emocionar o no le va a decir, ostras, ahora ya sí, ahora entiendo. Porque el pasado que tiene Shae detrás, todo lo que ha vivido, incluso lo que está haciendo con él, es algo a lo que Tyrion cierra los ojos. Mi vergüenza es amarte. El confesar que estoy enamorado de una prostituta que ha hecho una serie de cosas es una vergüenza para mí. Así que cierro los ojos, miro para otro lado y rezo a los dioses para que mi relato te llegue al corazón y haga que recapacites, ¿no? Y es interesante como él insiste en que ella lo conozca, o sea, desnuda su alma para que ella lo conozca de verdad, cuando él no parece tener absolutamente ningún interés en conocer cómo es ella, qué es lo que le pasa, lo que le preocupa o por qué es como es, ¿no? Es una puntualización interesante, ¿no? Porque te retrata un poquito a Tyrion en su relación con las mujeres en general y con Shae en particular, y que muchas veces cae en esta, por supuesto, en esta misoginia interiorizada, pero también no sé cómo decirlo sin que quede extraño. Voy a llamarlo egoísmo y me explico, ¿no? Para que no quede, para que no quede tan raro. Es decir, como que Tyrion es muy consciente de sus propios problemas, ¿no? De cómo me ha hecho daño la historia de Tisha, cómo eso refleja quién es mi padre. Y tú, Shae, que no estás entendiendo quién es mi padre, te lo voy a soltar todo de repente. Pero nunca va a tener en cuenta qué siente Shae al escuchar esta historia, ¿no? Sí que se lo pregunta, en plan, bueno, no sé en sus ojos qué ha significado esa mirada que ha puesto. Se lo pregunta,
pero no indaga mucho más, quiero decir, realmente no quiere saber cómo se siente Shae o cómo esta historia la ha hecho sentir o qué tiene ella por contar, como bien decía ahora Bea, ¿no? Porque probablemente la vida de Shae haya sido esa historia o peor, ¿no? Muchas veces, en muchas ocasiones de su vida haya tenido eventos tan traumáticos o incluso más que los de Tyrion, pero él es como muy consciente de esto, ¿no? De mis propios problemas y los paga con ella, ¿no? Como cuando aquí le da esa bofetada porque ella como que medio se burla y él le dice, no, se puede burlar todo el mundo, pero tú no. Porque ese no es el acuerdo al que habíamos llegado, ¿no? Es un poco retrotrayéndonos a lo anterior. Pero al mismo tiempo nunca se va a preocupar de cómo las cosas que dice o hacen sentir a Shae, ¿no? Y que nos ilustra una vez más lo desigual que es esta relación, que justamente eso fue lo que establecieron y que es el propio Tyrion el que al mismo tiempo lo está olvidando, ¿no? Es como que él dispuso este contrato, al mismo tiempo quiere que ella lo cumpla, al mismo tiempo él quiere cumplirlo y al mismo tiempo se lo está saltando, ¿no? Este acuerdo de relación que habían establecido. Y eso, evidentemente, va a acabar muy mal. Y quiero terminar también mi intervención en esta parte de Shae con algo que ha dicho Santi, y recoge ese testigo, que es la decisión que va a tomar en el futuro Shae de estar con Tywin, a pesar incluso de conocer esta historia. Y voy a decir que en ese caso, es decir, es moralmente reprochable, ¿no? Pero como que lo entiendo, es como que para Shae su proceso mental es de, si estoy con Tyrion, si el peligro siempre va a ser este señor, pero si estoy con ese señor, ¿no? No, es que yo creo que es totalmente lo que había dicho Bea hace un rato, de que sí es una superviviente. Y en este caso, creo que entiendo por dónde vas a ir, de que si Tyrion me está mostrando de que la mayor amenaza que puedo tener es esta persona, si yo me le meto en la cama a esta persona, en principio voy a estar bajo su protección. Y a diferencia de Tyrion, pues no va a venir a cambiarme de un momento a otro, a mandarme a las cocinas y demás, con todo y que sabemos lo que va a significar el hecho de que, primero, Tywin niega a mayores todo el tiempo cualquier tipo de relación suya con la prostitución, pero sabemos de que en sus cámaras, instaladas muy probablemente en las épocas de su tiempo como mano del rey, hay un pasadizo, un prostíbulo. Entonces es como, da mucho a entender de que esta mujer al final ha vivido la vida que ha vivido y va a ir hasta las últimas consecuencias con ello por simple supervivencia. O sea, y es que no se le puede culpar. Es un poco, probablemente hay algunos oyentes que no hayan visto House of the Dragon, así que no voy a hacer ningún spoiler, pero para los que la hayáis visto, me gustaría llevaros al capítulo 2 de House of the Dragon, a la conversación que mantienen Daemon con Mysaria. Y sin entrar más en spoilers, de alguna manera Mysaria le deja entender algo así, ¿no? Es decir, tú estás en una posición elevada en la que nunca has tenido miedo a morir de ciertas maneras, o aunque tú haces la guerra porque quieres, porque te gusta, ¿no? En cambio, en la posición en la que se encuentra Mysaria o en la que se encuentra Shae, es una posición muy diferente, en la que el miedo a la muerte pasa por otros lados, o que hay cosas peores que la muerte, que el miedo a morir. Entonces, Shae, cuando toma la decisión de ir con Tywin, y habrá tiempo de hablar de esto, ¿no? Pero cuando toma la decisión de preferir a Tywin o de traicionar a Tyrion, estoy de acuerdo con Santi, es un tema de supervivencia, de decir, bueno, aquí, ¿quién es el pez más gordo? Porque me doy cuenta que hasta ahora el pez más gordo era Tyrion, el que me podía procurar esa seguridad. En el momento en el que esa seguridad no está garantizada, yo miro hacia otro lado, porque a mí esta persona no me une nada más que un interés en común que ambos habíamos pactado, como decía Berta antes, ¿no? Ese pacto, en cierta manera, se ha roto, y ahora yo lo que hago es buscar esa seguridad o ese mejorar mi vida, que ha sido una soberana mierda, de otras maneras, ¿no? Apuntando a otros lares, buscando, pues eso, sobrevivir, básicamente. Básicamente, en esa perspectiva es entendible, ¿no? Todo lo que hace Shae, aunque desde el punto de vista de Tyrion duela, ¿no? Y incluso como lector digas, ouch, ¿no? Que decir, te pones en los zapatos de Shae y dices, hazlo, reina, ¿sabes?
sálvate la vida como puedas y róbale a este señor lo que le tengas que robar. Quiero decir, este señor se está aprovechando de ti, aprovéchate de él, hazlo. Claro, es que es muy fácil ser fiel cuando tienes el resto cubierto, ¿sabes qué te quiero decir? Es muy fácil ser honorable y ser fiel cuando no tienes ningún problema, ¿no? Evidentemente, yo soy la primera que luego pasa lo de Tyrion y sufro muchísimo con Tyrion y todo lo que le pasa porque adoro a ese personaje, yo creo que aquí lo sabéis todos, pero es fácil ser honorable cuando todo lo demás está bien. Es fácil estar de un lado y no moverse de ahí porque sabes que tienes cosas detrás que te respaldan, ¿no? Cuando no es así, tampoco sabemos exactamente qué ocurrió en su día con Tywin y Shae o qué pasó detrás de todo eso. Pero yo, que soy fan de los personajes honorables como Ned Stark y demás, entiendo que una persona del pueblo llano y una persona en la situación de Shae, lo de la fidelidad o lo de la lealtad sea algo secundario cuando estamos hablando de vivir, sobrevivir ¿no? y tirar adelante, no sé. Y bueno, en este punto de la historia, aparte que llega a un punto de resolución, ¿no? Cuando Varys viene con esa idea de, bueno, pues en vez de estar en las cocinas, donde también va a estar sometida a muchas preguntas y a muchos señores indeseables, pues le ofrece esta alternativa de poner a Shai como doncella de Lolis Stoneworth, porque tenía una que robaba, por lo visto. Esto me ha hecho, no sé por qué, me ha hecho curiosa gracia en la relectura, que tenía una doncella que sisaba joyas. Y he dicho, sí soy. Perdón. El caso es que, Porque es una babosa arrastrada por por el dinero, supuesto, aunque ella lo niegue. yo soy doncella Exactamente. sirviendo a estos señores que están gordos de dinero y de poder. Y yo digo, mira, señora, yo a usted por la noche le robo. Es así. Ese collar me lo quedo para mí. Sí, sí. A los ricos hay que robarles de vez en cuando. Eso es una realidad. El caso es que Varys descubra esta realidad de esta mujer, pues les da la oportunidad de despedir a esta muchacha ladrona y poner en su lugar a Shae, ¿no? Que dice Tyrion, bueno, pues es un punto de encuentro porque ella va a poder seguir disfrutando de cierto nivel de vida y al mismo tiempo va a estar a salvo en el castillo, etcétera, ¿no? Claro, veremos en el futuro cómo sale todo ese plan, ¿no? De meter a Shae en el castillo, que para Tyrion, como bien hemos empezado a adelantar ahora, pues no va a salir especialmente bien ese plan. La cuestión es esa conversación que mantienen Tyrion y Varys, porque Varys llega vestido así de hermano mendicante, viene con su disfraz, con el olor insertado, incluso la peste, ¿no? Dice que huele bastante mal, que tiene costras en los pies, pero eso no es suficiente para engañar a Shae, como bien dice ella, puedes engañar a cualquiera, pero no a una prostituta, porque nosotras tenemos que aprender a sobrevivir, y eso sorprende incluso al propio Varys, ¿no? Que se ve un poco ahí desafiado en su habilidad de maestro del disfraz, ¿no? Incluso Tyrion también está sorprendido. Y Varys hace toda esta teatralidad del disfraz para traerle unas muy malas noticias a Tyrion Lannister, y es la noticia, ha llegado por fin a desembarco, de que Ser Corny Penrose ha muerto y por lo tanto Stannis Baratheon ha tomado Bastión de Tormentas, ¿no? Esos capítulos que hemos venido disfrutando esas últimas semanas y que por fin pues llegan a oídos de la mano del rey, que es Tyrion Lannister. Por supuesto, esto le trae esa absoluta consternación, tira la copa de vino a la pared, se enfada y dice, pero ¿cómo es posible? Ahora va a venir Stannis, etcétera, ¿no? Por supuesto, esa preocupación que tenía Tyrion desde hace bastantes capítulos se manifiesta aquí tras darle Varys esta noticia, pero es que Varys trae otra preocupación añadida, no es solo el Corny Penrose ha muerto, que podría haber pasado de mil formas, ¿no? Podría haberse enfrentado a Stannis y Corny en ese combate y haber perdido también, sino que Varys trae otra preocupación, y esta es una preocupación bastante más personal. Es quizás la primera vez que vemos a Varys preocupado a nivel personal o a nivel íntimo, porque ha escuchado estos rumores de que la muerte de Corny Penrose fue debida a la magia oscura, ¿no? A la magia de sangre o a esas sombras que nosotros conocemos, que es capaz de dar a luz
Melisandre, ¿no? Eso, además, Varys empieza ya a relacionarlo con la muerte de Renly, lo cual es bastante interesante, ¿no? Ese proceso mental de Varys de cuidado que Stannis podría no haber estado jugando limpio ya desde hace bastante rato. Y eso le trae una especial preocupación, ¿no? Este posible uso de la magia que está haciendo Stannis, porque primero supone una amenaza para ellos mismos, ¿no? Para lo que pueda hacer Stannis una vez llegue a Desembarco del Rey, y segundo, por las motivaciones, por la historia del pasado de Varys que revela por fin en este capítulo, ¿no? Nosotros ya conocemos esa historia como relectores, pero aquí es la primera vez que la cuenta o que se la expresa a otro personaje, en este caso Tyrion. Cuenta como en Mirno, cuando él era pequeño, pues vino un señor, le sacó de pues este grupo teatral en el que vivía Varys, le cortó pues su miembro, lo echó a las llamas y de ahí salió una voz que Varys nunca supo a qué se debía. Y eso es quizás lo que más le asustó del todo, ¿no? Ni siquiera el ser mutilado, ni siquiera el estar a merced de un hombre, ¿no? Que te hace algo tan atroz, le dio tanto miedo como esa voz que él no pudo identificar jamás y que quizás fue la primera muestra que él vio de que existe algo aterrador en el mundo, que es esa magia oscura, ¿no? Esa magia de sangre que él rechaza completamente desde estos eventos, ¿no? Y dice una frase que es maravillosa, esa frase que dice algo así como: desde ese momento mi decisión fue que odiaría para siempre la magia en el mundo y a todos los que la utilizaran, y que si Stannis está utilizando magia de sangre, entonces le prefiere muerto, ¿no? Es quizás, yo diría que esta frase sorprende, o todo este relato sorprende, porque es la primera vez que conocemos realmente algo de la faceta más personal de Varys, ¿no? De la faceta más íntima del personaje. Es un personaje que literalmente va disfrazado en este capítulo, porque eso es de lo que se trata Varys, ¿no? De llevar siempre una máscara puesta, de estar siempre disimulando, que nunca sabes, nunca lo conoce realmente, nunca sabes si viene, si va, qué opina de esto, qué hará con lo otro. El misterio es el fundamento de este personaje. Y aquí quizás es esa primera ventana, o quizás la única que se abre en la saga de: oye, a mí me pasó esto y esto sí es real, ¿no? Esto es algo que me toca a mí, mi sensibilidad más profunda está afectada por esto. Y por eso me gusta tanto este momento de Varys, ¿no? Porque es la primera y una de las poquísimas veces que llegamos a tocar realmente la última capa de Varys, la que está ahí dentro de verdad, y es cuanto menos inquietante, ¿no? Esta historia es, una vez más, alguien con un pasado extremadamente trágico que se planta ante Tyrion, y ver cómo él lo manifiesta, ¿no? Cómo manifiesta él: oye, no es que le tengan miedo a que Corny Penrose haya muerto, o Renly haya muerto, o que Stannis venga. Mi miedo de verdad es qué existe en el mundo que es tan aterrador y que me dejó a mí tan marcado cuando era pequeño, como fue esa voz en el fuego. Pues sí, la verdad es que para un personaje que todo el tiempo ha estado como que nada le perturba, que él todo lo tiene controlado, que frente a el hecho de que él maneje la información, pues no hay sorpresas en su vida. Y que se nos descubra, como bien decías, esta capa de su pasado, de ver que no siempre ha estado ahí, por así decirlo, o sea, de que sabemos de que él viene de Lys, pero que ahora nos muestra en esta faceta de artista itinerante, que nos muestra en esta faceta de que ha vivido en sus propias carnes la magia expresada de alguna manera, y sin embargo, en el momento en el cual se lo cuenta Tyrion no le cree, porque es un poco yo solo creo en cosas que puedo demostrar, y este tipo de cosas no las puedo demostrar. Y la frase, más allá, o sea, la frase sobre Stannis me parece importante, pero luego la frase que le suelta a Tyrion de: yo sé que ha pasado muchísimo tiempo, yo sé que me habían drogado, yo sé que esa voz realmente debería estar en mi cabeza, en plan, pero sin embargo no me la puedo quitar de encima, le da muchísima veracidad a su historia. Y le da muchísima veracidad, sobre todo
teniendo en cuenta pues lo que hemos visto en los capítulos de Melisandre, lo que hemos visto en los inicios de este libro, me retrae de hecho a una pregunta que también nos hacían para las preguntas de los oyentes de esta semana, de que si Daenerys no hubiera sacado a los dragones y hubiera resurgido con ello la magia, si Melisandre tendría el poder que tiene, y pues en este caso existiría gente con la magia que existe ahora mismo. Al saber Varys y el tener este odio, porque es que ya no es un miedo, lo percibimos directamente como un odio, y hablar abiertamente de si Stannis está jugando con estos poderes, ya es que no es que se merezca o no se merezca el trono de hierro, sino que directamente en lo que a él respecta, pues pasa a ser en su cabeza, por así decirlo, juez y verdugo de Stannis, en plan de por mí, que se muera este señor. Entonces, que esto lo altere de esta manera a esa persona que nos han mostrado maestro del disfraz y maestro de la información, es muy poderoso. Y sabemos de que sobre Varys hay muchísimas teorías, sobre Varys hay muchísimas cuestiones que rodean al personaje, pero espero yo que en algún momento nos den un poquito más de información para terminar de que no sea Varys como el misterio para siempre, sino que lleguemos a arañar un poquito más de esa superficie y, quién sabe, quizá enterarnos en algún momento de qué era lo que decía esa voz o qué pudo haber pasado para que Varys le tenga tanto miedo a la magia. Debo decir que esta es la segunda vez que se acerca alguien a Tyrion diciéndole cuidadito que hay magia, y por el hecho de que Tyrion no les hace caso pasan cositas. Porque ya pasó, recordemos, con Ser Alistair Thorne y la manita del muerto, que Tyrion dijo, bueno, ya tal, lo vamos a dejar ahí un ratito que se espere. Y vuelve a pasar aquí un poco con Varys, ¿no? Evidentemente en circunstancias distintas, en conversaciones distintas, pero es que siempre se acercan a la peor persona para eso. No porque Tyrion no sea inteligente, no porque Tyrion no pudiera encontrar la forma de alguna manera de intentar enfrentarse a ellos, sino porque Tyrion es tremendamente escéptico. No cree en nada de todo esto y no importa si se lo dicen de forma contundente como lo intenta hacer Alistair Thorne o se lo dicen de una forma como lo hace aquí Varys, ¿no? De nuevo desnudando su alma. Interesante también como Tyrion acaba de desnudar su alma frente a Shae y se ha sentido quizás algo perturbado en la reacción de ella, y cómo hace exactamente lo mismo con Varys aquí. Y es que Varys le desnuda su alma o de alguna manera le cuenta algo muy íntimo a Tyrion para intentar hacerle comprender algo que de otra manera sabe que no le va a hacer comprender, paralelismo con la escena anterior con Shae. Y Tyrion tiene la reacción de vaya, cómo te compadezco, pero probablemente fue por los mercenarios que contrató Stannis que no sé qué, ¿no? Entonces es muy interesante ese paralelismo entre ambas escenas. Probablemente si se hubieran escuchado unos a otros, la cosa hubiera ido mejor. Pero sin duda la confesión que le hace Varys aquí está muy bien hecha porque está disfrazada de lo que siempre intenta mostrar Varys, que es esa preocupación entre comillas, genuina por el reino y por la seguridad de los que viven en él, ¿no? No es tanto una confesión íntima de bueno, mira, pues yo he pasado por esto y ahora mismo necesito contarlo, sino es más tengo la necesidad, yo no quería hablar de esto, tengo una necesidad de hacerlo para que tú, como mano del rey, intentes creerme y puedas comprender que quizás hay algo más allá de las armas y de lo que comentaba Tyrion, ¿no? Yo creo en las armas, creo en la inteligencia, etc. Entonces, creo que ambas confesiones, tanto la de Tyrion como la de Varys, caen un poco en saco roto. Los únicos que realmente nos podemos sentir tocados por ellas o que podemos reflexionar sobre ellas y sobre precisamente el hecho de que las ignoren, somos los lectores. Porque las personas a las que van dirigidas o tienen otras prioridades o no creen en esas cosas o no lo consideran lo suficientemente importante como para ser tenido en cuenta. Entonces es interesante porque se dan estas dos confesiones con muy poco espacio de tiempo. En el mismo capítulo vemos a dos personas confesando algo muy íntimo y realmente es interesante como en ambos casos pues son un poquito ignorados, vamos a decirlo así. Sea como sea, ese toquecito de magia nunca viene mal
esto es algo que siempre dice Santi y es verdad, ese toquecito de magia en este capítulo nunca viene mal, y el hecho de conocer un poco más sobre Varys. Me hace gracia el hecho de artista itinerante / mortadelo, que esto en los libros, en la serie no se ve tanto, pero aquí en los libros, ¿cuántos personajes ha hecho ya Varys? O sea, deberíamos hacer una recopilación de todos los personajes que ha interpretado Varys hasta el día de hoy, y el mendicante que enseguida Shae lo reconoce, es uno más. Entonces descubrimos que Varys es mortadelo porque Varys fue artista itinerante y estuvo en una compañía de teatro, lo cual me parece, a pesar de lo que le vino después, que fue horrible, un poco fantasía, debo decir. Sí, yo no puedo dejar de pensar en Arya cuando pienso en Varys, ¿no? De las habilidades que está aprendiendo Arya también. Lo que le dice el hombre bondadoso en Festín de Cuervos, ¿no? Vas a aprender muchas formas de cambiar de identidad. La primera de ellas es el disfraz y por eso te vas a ir, como dice en Barro. La segunda es jugar con la luz y la sombra, ¿no? Que nos recuerda un poco a la magia que puede hacer Melisandre, ¿no? De cambiar de rostro. Y la tercera es, por supuesto, el cambiar de cara, literalmente, que es lo que hacen los hombres sin rostro, ¿no? Así que ese primer nivel, ¿no? Ese nivel más humano de cambiar de identidad, a mí me recuerda siempre a Varys, que como bien dice Bea, es mortadelo en esta saga, es el maestro del disfraz. Generalmente, a pesar de esta excepción con Shai, pues le sale bien, ¿no? Es muy bueno con esos disfraces. Y tendrá su importancia en el futuro, sobre todo en esa identidad de Rugen, que ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero que todos sabemos que realmente es el propio Varys disfrazado. Aquí, has mencionado un detalle que me ha gustado mucho, y es como generalmente muchos personajes acuden a Tyrion con esta inquietud de, oye, en el mundo existen amenazas mágicas, y Tyrion está como, claro, caballero, yo le creo, váyase, ¿no? Váyase por mi izquierda, porque es una persona profundamente escéptica. De hecho, mientras lo estabas diciendo, me he acordado de una tercera ocasión en la que le pasa a Tyrion, que es en Juego de Tronos, en el muro, cuando Mormont le empieza a decir, oye, que creo que existen los otros, y él, claro, señor, y no está usted senil para nada, continúe hablando. Y es como que el Martin no lo hace a propósito, como que los personajes insisten en acudir a Tyrion porque evidentemente tiene esa posición de poder, y Tyrion está como, que no os creo, solo creo lo que veo, no es justamente van a acudir a la peor persona posible en este caso, que es Tyrion, ¿no? Para con su concepción de la magia. Y me va a interesar a futuro cómo realmente Tyrion se va a seguir enfrentando a estos eventos que cada vez son más innegables en el mundo, ¿no? Que recordemos que perdona que te interrumpa, No, Berta, no. cuando está en el muro, Ujú. él de alguna manera tiene como esas vibes, Sí, ¿no? muy Me acuerdo Edith. que está mirando como al infinito, ¿no? Y dice, ostras, igual sí, pero es como un pensamiento fugaz que pasa de repente y no vuelve a ocurrir más. Y aquí hace, por ejemplo, mención a los dragones, que sabemos que Tyrion está como muy obsesionado con el tema de los dragones por un tema que no voy a nombrar, pero está muy obsesionado con los dragones, y es como que siempre baila en esos dos lados, ¿no? Yo creo que evidentemente él es escéptico porque es escéptico y porque es una persona muy leída y por lo tanto cree que todo tiene una explicación en el universo, pero de alguna manera siempre tiene como ese ladito, ¿no? De, bueno, aparece muy poquito, de, bueno, igual, ¿quién te dice? Pero no, pero y sí, pero no, ¿sabes? Es que es lo que iba a decir, no me va a interesar a futuro ver cómo él en algún punto tiene que enfrentarse a la idea de, oye, existe la magia, existen los otros, lo que sea, ¿no? Lo primero que le venga. Y quiero ver cómo Tyrion va a vivir esa realidad, porque es una realidad que ha negado hasta ahora. Lógico, también, ¿no? Por otra parte, pero ¿cuál va a ser ese choque de más allá de los dragones? Que es algo que él sí concibe en el mundo, porque ha visto los restos, ¿no? Y ha visto los dragones ya a nivel de danza de dragones. El resto, ¿no? Que si los otros, que si yo qué sé, la magia de R'hllor, que lo que sea que tenga que ver. Me va a gustar ver sus capítulos, porque es algo que me gusta mucho ver en danza, pero claro, no se le da mucho tiempo a Tyrion a reflexionar al respecto, que es cuando se enfrentase a ese capítulo de que él va en el Roin, en el río, y como que van siempre recto, pero de repente vuelven a estar atrás en el curso del río, y Tyrion se queda como, ¿qué cojones acaba de pasar? ¿No? Como, no puedo explicar esto. Y ese es un momento que me gusta mucho, pero claro, por todo lo que pasa luego, que si los hombres de piedra, etcétera, no se puede desarrollar demasiado.
qué siente Tyrion al respecto de ese evento mágico, ¿no? Pero bueno, veremos, eso quedará para el futuro y ahora pasamos, centrándonos de nuevo en este capítulo, a la teoría de la que vamos a hablar esta semana, y que ya hemos comentado, yo creo, pinceladas en otros podcasts o incluso que hemos hablado de este tema hace ya mucho, pero quería volver a traerlo hoy aquí porque es justamente en este capítulo cuando se cuenta la historia de Tisha. Por fin no se verbaliza la historia de Tisha y eso nos hace a nosotros preguntarnos primero si está viva todavía, ¿no? En esa famosa frase de ¿a dónde van las putas? ¿No? ¿A dónde se fue Tisha o si sobrevivió? Y sobre todo si volveremos a verla en la historia. Pues sí, exactamente. A ver, en este capítulo ya sabemos que se le escapa un poco a Tyrion por la desesperación del momento la historia de Taisha, de su primera esposa, la cual tenemos cierta información sobre ella. Tenemos, pues recordemos, en el punto en el cual él está encerrado y Jaime lo libera, le cuenta incluso que, a diferencia de lo que le habían dicho, Taisha, para empezar, ni siquiera era una prostituta. Entonces, yo creo que ahí hay un detonante, que es ese paso que le da a Tyrion para matar a su padre. Creo que Tisha, más allá de ser usada como elemento dentro del pasado de Tyrion, es un trigger para una acción de futuro, que es ese momento de matar a Tywin. Pero pues en lo que nos vamos a centrar en este momento es si Tisha sigue viva, si, como ya decía Berta, la volveremos a ver en la historia, y sobre todo si Tisha encaja dentro de la descripción de esta mujer del marinero, que sabemos que es esta prostituta de Bravos, que para acostarse con ella, además de su pago, exige que se casen con ella, y pues que por algunas descripciones podría incluso encajar. La cosa está en que recordemos que nos indican que esta mujer, su esposo original, la persona por la cual tiene esta, entre comillas, tradición de casarse con la gente con la que se acuesta, es porque su esposo era un marinero que se perdió en el mar, y ella tiene una hija, de hecho, que se llama Lana, que recordemos tiene pelo extrañamente rubio y extrañamente pues parecido al de toda la familia Lannister. Pero la chica esta que nos presentan también, que se llama Ina, que nos predice un poco sobre de que el marido de esta señora pues se ha muerto y demás, nos deja pensar muchas cosas. Porque primero, Tyrion no es un marinero, por lo tanto no encajaría, pero yo creo que hay un Lannister que sí que podría encajar en esta descripción, que es Gerion Lannister, el tío perdido de Tyrion, y que por las edades de la niña y demás podría encajar con cualquiera de los dos. La cosa está en que yo no sé hasta qué punto Tisha pueda ser esta mujer del marinero. Yo creo que más bien, si pudiera encajar en algún sitio, es de que fuera pues una persona que ha tenido pues eso, una relación con Gerion Lannister para que su hija se llame Lana. Recordemos que Lan, el astuto, es pues este personaje de la Edad de los Héroes, en el cual pues es el fundador de la casa Lannister, y eso tendría sentido a que el nombre de su hija fuera Lana. Por lo tanto, para mí, Santiago de el clan Gutiérrez, Taisha, más que ser la mujer del marinero, yo creo que Taisha no creo que la volvamos a ver, primero que todo, y creo que el recuerdo y todo lo que nos meten de Taisha es más el trigger para que, al enterarse Tyrion de que no era una prostituta y de que su padre le hizo creer otra cosa, tenga ese paso de avance para matar a Tywin. Que esté viva o no esté viva, creo que no va a ser relevante para la historia, porque si estuviera viva, dudo que Tyrion se vuelva a encontrar con ella. Y sobre el hecho de que si fuese la mujer o no del marinero, como digo, yo creo que hay más posibilidades de que la mujer del marinero fuera esta persona que pudo haber tenido hijos con Gerion Lannister que ser Tisha. Aunque, bueno, si nos llegan a mostrar que Tisha sí es, pues lo recibiremos de igual manera. Pero vosotras, compañeras, ¿qué pensáis sobre esta teoría? Berta, dinos
¿Cuál es tu opinión? Esta teoría a mí me parece una fantasía. Primero de todo tengo que decir que no la compro. Es decir, no creo que Tisha sea... es un poco contradictorio, pero es así. No creo que Tisha sea la mujer del marinero, pero sí creo que la mujer del marinero estaba puesta ahí para que se generase esta teoría. ¿Sabéis lo que quiero decir? A lo mejor me lo puedo desarrollar mejor. No sé si llamarlo pista falsa o cómo llamarlo, ¿no?, a este recurso narrativo, pero creo que Martin construye esta historia para que como mínimo, al lector le salte una alarma de uy, podría encajar, ¿no? Podría ser ella. ¿A dónde van las putas? Pues aquí tienes a una prostituta que pide los pagos por adelantado, ¿no? Como en el evento este traumático, que pide que se casen con ella por el rollo de Tyrion y que estaban casados, etcétera. El hecho de que tenga una hija que se llama Lana, que es como un hombre muy Lannister y que encima tiene pelo rubio. Es como que todo está construido para encaminarte en esa dirección, y aún así hay las suficientes, digamos, contradicciones para que yo no crea que esta teoría sea real. Creo que está construida como para que eso, ¿no? Para que pienses que podría ser, pero creo que hay los suficientes contraargumentos para no comprarla. Pero aún así me encanta, ¿no? Cómo realmente se construyen estas teorías en el fandom y cómo muchas pueden incluso funcionar, ¿no? Como headcanon, porque nunca van a resolverse. Yo no creo que nunca se resuelva si esta mujer es Tisha o no. Y segundo, no creo que veamos a Tisha de ninguna de las formas, ¿no? Lamentablemente, Tisha es un poquito el tropo de mujer en la nevera, ¿no? Un poquito de una mujer que tuvo que sufrir muchísimo para hacer evolucionar a Tyrion Lannister como personaje o hacer que conozcamos la maldad de Tywin Lannister, etc. Creo que se va a quedar reducida a eso, lamentablemente, pero creo que es para lo que está. Traerla de vuelta y darle otra faceta no resolvería ese problema y no aportaría, creo yo, nada nuevo a la historia más que vueltas innecesarias, yo creo. Entonces, no creo que primero se diga nunca si es o no esta mujer y segundo, que vuelva a aparecer. Por mi parte, mi headcanon es que Tisha está viva en alguna parte del mundo. Espero que tuviese un destino mejor, ¿no? Que encontrase su vida fuera de la prostitución. Que recordemos, ella no era prostituta, ese es el giro dramático de toda esta historia, ¿no? Que eso era una mentira que contó Tywin a su hijo. Entonces espero que esa mujer esté bien allá donde esté, que haya encontrado esa felicidad, e incluso podría decirles a todos ustedes que yo a Tisha le abro las puertas de Wakanda. Es decir, podríamos decir que Tisha está en Wakanda junto a Comadreja y a muchas otras buenas personas. He dicho. Pues dicho esto, ¿yo qué voy a decir después de lo que ha dicho Berta? Primero que sí, que espero que esté en Wakanda, porque por mucha esposa del marinero que sea, tampoco creo que lleve una vida fantástica, y no hay nada como estar en Wakanda. O sea, es lo mejor que le puede pasar a cualquier personaje, incluso a los que están más o menos bien en canción, les iría mucho mejor en Wakanda. Eso es lo primero. Segundo, estoy un poco de acuerdo con Berta. Yo creo que Tisha no es la esposa del marinero. Sí creo que quizás haya ciertos indicios que estén puestos ahí para que dudemos. Puede ser que sí. Lo curioso cuando eres escritor, a ver, evidentemente no me pongo al nivel de Martin, ¿no? Pero pensando un poco, poniéndome en los zapatos de Martin, es que muchas veces pasa que hay indicios que pones que no quieres que queden nada evidentes y otros que quedan demasiado evidentes cuando no querías que lo fueran tanto. ¿Sabes qué te quiero decir? Como que calibrar los indicios a veces es complicado, conseguir que no te queden o demasiado poco evidentes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esta saga ha sido leída y releída 3 trillones de veces y han sacado teorías hasta de las cosas más ínfimas, llega un momento en el que no eres capaz de discernir del todo hasta qué punto Martin pudo poner eso ahí como una, como decía Berta ahora, pista falsa para que pareciera que es Tisha, o simplemente es una historia más para poblar ese universo
en el que hay esos seres pues tan distintos, ¿no? Como esta esposa del marinero que obliga a casarse antes de acostarse con ella. Entonces es difícil, a no ser que nos lo confirmase el propio Martin, es difícil saber si esos indicios están puestos ahí a posta o si simplemente es algo que se ha ido derivando de ahí. Sea como sea, yo creo que no lo es, porque para empezar, el título de la esposa del marinero, que es como algo muy de mar, no me encaja con la historia de Tyrion. Luego hoy estaba, porque sabéis que no soy mucho de teorías, pero me quiero poner al día y poder comentar bien esta sección, entonces he estado leyendo algunas, ojito ahí, ojo ahí, mini punto para mí. Y hay un momento, estaba releyendo un poquito el momento en el que ocurre esta conversación, en la que Arya pues nos dice esto, y dice el tema de que hay una Maegi que dice que ha visto la sangre del esposo, del marido, de la esposa del marinero, es decir, del propio marinero, ¿no? Está muerto ese marido. Entonces, yo creo que es algo como demasiado evidente para dejarlo al azar, ¿no? Muchas veces yo creo que nos acogemos a pistas a las que nos interesan, por decirlo así, ¿no? Y hay que ser también justos y acogerse a todas ellas. Entonces, yo creo que no lo es, creo que simplemente es un personaje que está puesto ahí pues para dar color de alguna manera al universo de Martin, a ese universo quizás más desconocido que pueda ser pues toda la parte oriental o de esos, y la esposa del marinero en sí mismo me parece un personajazo, es decir, la prostituta que obliga a casarse con esa hija que se llama Lana, vaya, qué curioso. Puede que haya pistas ahí. Puede ser, puede que sean pistas que Martin haya puesto para los más avispados pensando que su libro no lo petaría tanto como para que de repente hubiera teorías debajo de las piedras. Pues también podría ser, pero sea como sea, siempre está divertido especular sobre ello. ¿Dónde está Tisha? Pues yo creo que Tisha se fue feliz y es lo que decía Martin, mira Santi, ya te llamo Martin a ti, es lo que decía Santi, es un indicio fantástico para lo que supondrá para Tyrion, ¿no? Cuando descubre que no es prostituta. Precisamente, uno de las cosas definitorias de Tisha es que no es prostituta. No es prostituta. Y se nos dice mil y una veces, no es prostituta hasta que pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, y tampoco lo es entonces, simplemente la violan y luego le dan dinero. Eso no es ser prostituta, o al menos no así. Entonces, yo creo que de alguna manera lo de la esposa del marinero sería un poco como traicionar eso, ¿no? En cierta manera. No sé, es complicado. Tenemos que añadirle a la lista de preguntas que hay que hacerle a Martin, que será muy gracioso porque luego las preguntas que le haremos a Martin no serán significativas. Básicamente será ¿dónde está Comadreja? ¿Dónde está Tisha? ¿Dónde está no sé quién? Perdona, eso es significativo, ¿vale? Sí. Comadreja es significativa, ¿vale? Pobre Comadreja, pobrecita mía. A ver, a las preguntas significativas no nos va a responder. Entonces, si yo, con todo mi lo que sea, en 2022 me planto ante el señor Martin y le digo, caballero, ¿dónde está Comadreja? Yo creo que tiene la bondad de responderme, ¿sabes? Igual si le damos la teoría de Wakanda te la compra, ¿sabes? Se dice, sí, están ahí todos, y ya está, y le quitas de un problema. Quizás debería llamarle de otra forma que no fuese Wakanda, ¿no? Para que no se meta en temas de derechos. Tal vez sí. Pero bueno, está en un mundo utópico y súper evolucionado, ¿no? El lugar más protegido del mundo para que nadie le pueda hacer daño. Y ahí, caballeros, está donde van las putas. Con esa conclusión, vamos a ir cerrando por aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon. En especial a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Luna de Jade, Lady von Karsten y Álvaro García. A la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, María de Castro y Mila. Y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Isabel Santos, Edgar García, Miguel Arias, Tony Pons, Raisa Monroy, Juan Gutiérrez, Marina Fresno, David El Morao, Blay Herrick, Josep Roura, Víctor Olivares y Lady Dafne. Muchísimas gracias a todos los que he mencionado y a todos los que estáis en las demás manadas apoyándonos a través de Patreon, y por supuesto a todos los oyentes que estáis ahí cada semana. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter, y podéis usar como siempre el hashtag PreguntasLCC.
Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.